Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Abordaremos el tema precisamente de la inserción de la economía mexicana al sistema global, un tema, Verónica, de capital importancia. Así es, Leonardo, qué gusto saludarte. Y hoy tenemos de invitado a Ernesto Cervera, quien es economista y director general de GEA, Grupo de Economistas y Asociados. Además, un hombre con una gran presencia mediática. En un instante estará sentado con nosotros platicando con usted. Acompáñenos. Ernesto Cervera Gómez es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y candidato a doctor en la Universidad de California, Los Ángeles. Su labor académica es muy amplia. Imparte cursos de economía, organización industrial y política monetaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y en la Universidad Iberoamericana. Con gran trayectoria laboral, actualmente se desempeña como director general de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, SC. Es colaborador de Canal 11 y Foro TV, y es consejero de 8 empresas a nivel nacional, además de asistir a pláticas regulares en otras compañías. Bueno, pues como le habíamos adelantado, vamos a platicar de la inserción de la economía mexicana, el inserción de México a la economía mundial. Verónica, ¿qué te parece si vemos un reportaje que prepararon nuestros compañeros de introducción? La globalización económica se ha expresado en la liberalización de la circulación de bienes y servicios, así como en la creciente movilidad del capital, tanto financiero como productivo, provocando cambios significativos en el comercio exterior y la economía de México. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano, que se caracterizó por tener un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Durante este periodo, el país vivió 2 crecimientos, externo e interno. El crecimiento externo se dio de la mano de la Segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1956, México tuvo un periodo de progreso basado en el dinamismo del sector primario. El número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida de la libre competencia. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. Por su parte, el crecimiento interno de 1956 a 1970 giró 180 grados, ya que se dio la sustitución de las importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía nacional estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. A partir del llamado Milagro Mexicano a la fecha, la apertura comercial ha sido de tal magnitud que en la actualidad el país se posiciona como una de las economías más abiertas del mundo. La capacidad de México para hacer negocios internacionales y la magnitud de la apertura comercial puede valorarse a través de los 11 tratados de libre comercio que ha firmado con 43 países. Mediante la firma de los TLCs, México ha buscado realizar acuerdos regionales o bilaterales que fomenten el intercambio de bienes y servicios entre los países que celebran el Tratado de Libre Comercio, principalmente mediante la reducción de las barreras arancelarias. De este modo, la apertura comercial y los tratados comerciales de México con diferentes países del mundo han influido en el crecimiento económico, ya que se han generado nuevas oportunidades de empleo y un incremento en los ingresos por medio del crecimiento del comercio exterior. Bueno, y es un placer, un honor recibir al doctor Cervera. Ernesto, Leonardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Verónica, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues habitualmente empezamos esta conversación, Verónica y yo, preguntándole a nuestro invitado si la, digamos, situación general
del tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de la inserción de México al mundo. ¿Es la adecuada o estamos en una situación más o menos crítica? Sabemos, Ernesto, que tenemos un sistema de tratados de libre comercio muy amplios, que en principio tenemos intercambios comerciales con muchas regiones del mundo, que tenemos un socio silencioso que se llama China, que se ha venido incorporando a nuestra vida este siglo. ¿Cómo describirías en términos generales la inserción que tiene el país al mundo? Mira, Leonardo, yo creo que se tomaron decisiones importantes hace una buena cantidad de años. Como mencionas, México es una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos tratados de libre comercio hasta hace poquito con 43 países, ahora con 44 con la incorporación de Perú. Y sin embargo funciona en realidad uno, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ha venido perdiendo un momentum importante. Yo te diría, es adecuada en términos de cómo está planteada, pero necesita modificaciones de fondo importantes y correcciones hacia adelante que nos permitan verdaderamente sacarle jugo a lo que tenemos ya generado como una economía muy compleja que puede competir cara a cara con muchísimas economías del mundo, pero que hacen falta definiciones importantes para poder potenciar eso que ya tenemos como una infraestructura básica. ¿Tú hablarías, como hay voces que dicen que se necesitaría renegociar el tratado, o simplemente tú estarías diciendo, bueno, no es para ese extremo, simplemente nosotros ponernos al día en cuanto a, a reformas, legislación que se necesita para la correcta implementación? Yo sin duda alguna estaría en contra de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Es un tratado, me refiero al de Estados Unidos específicamente, el Telecan, en el que ha sido increíblemente fructífero para México. De hecho, sin el Tratado de Libre Comercio en 1995, México hubiera tenido una caída no como la vimos, cercana al 7%, después de la famosísima crisis tequila mexicana precisamente en ese año, sino del 16%, que es precisamente lo que cayó la economía interna. Y el despegue que tuvo la economía mexicana, precisamente derivado y asociado al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue espectacular entre 95 y 2000. Y algo cambió en el mundo en el 2000, que es un cambio paradigmático que no hemos podido todavía asimilar, sino hasta fechas muy recientes, y bien a bien todavía no sabemos cómo caminar en un contexto de alta competencia entre economías emergentes. Y una de las posibilidades, lo mencionaste, Verónica, sería renegociar el Tratado de Libre Comercio. Yo te diría, más que renegociar, profundizar el Tratado de Libre Comercio. Le hemos entrado nada más tibiamente a intercambiar de manera libre bienes y servicios con los Estados Unidos, pero no hemos podido avanzar en áreas mucho más profundas para llegar a una verdadera integración económica. Hemos ubicado bien dónde están nuestras prioridades, Ernesto. Te lo pregunto porque en los 90 se decía, el mundo se va a regionalizar, Europa va a ser un bloque y nosotros tenemos que estar en el norteamericano. Unos años después el discurso decía, hay que matizar eso y tenemos que diversificar, tenemos que firmar el Telecue famoso con la Unión Europea. Después se buscó un acuerdo con Japón y con otras economías. Te pregunto, la diversificación como lógica, digamos, de la inserción de un país al mundo depende, supongo, de una decisión política, pero también que los actores económicos la acompañen. ¿Tú crees que es lógico, digamos, apostar por la diversificación como estrategia consciente o, digamos, resignarnos a la evidencia de que el 80 o 80 y tantos % de nuestro comercio es con un mercado, los Estados Unidos? La lógica tiene sentido precisamente en mitigar riesgos. Cuando a una región en específico del mundo le va mal y tú estás comprometido con esa región, pues necesariamente vas a tener mucho mayores impactos que si te encuentras diversificado. Fue el caso de México en el 2009, muy claro. Estados Unidos cayó de manera brutal, llegó a tener una tasa de crecimiento cercana al 8% en un trimestre específico, y atrasito México se cayó como ninguna otra economía emergente del mundo. Hoy es exactamente el fenómeno contrario. México está teniendo una dinámica y un impulso precisamente por estar asociado a la economía norteamericana que no están gozando otras economías emergentes, cuya diversificación les ha implicado cuando menos un 30% de estar en Europa, fenómeno que ahorita nosotros no estamos compartiendo, y le ha pegado muy fuerte a China, le ha pegado muy fuerte a Brasil y a otras economías, desde luego la rusa y la India, este famoso BRIC, que a nivel internacional se antojaba como una superpotencia para generar crecimiento y empleo a nivel mundial y que simplemente no está dando resultados. Está frenando con motor, ¿no? Es una apuesta. A final de cuentas, ¿cómo te integras?
Lo que no se puede hacer es entrarle tibiamente. Es decir, sí me comprometo con Estados Unidos, pero nada más en comercio, nada más en bienes y servicios. No me comprometo a llevarlo hasta una integración económica que sea fructífera para ambos, porque tiene implicaciones muy importantes. Por sí solo Estados Unidos no podría competir con China en los próximos 20 años. Solitos, México tampoco. Y Canadá desde luego tampoco. Pero juntos, las tres economías en una zona de integración económica que se complementa naturalmente con el capital de Estados Unidos, con el capital de Canadá, con el desarrollo tecnológico y con muchos de los factores que en México hoy podemos proveer, ya no le quiero llamar mano de obra barata, le quiero llamar mano de obra calificada que puede competir en estos mercados internacionales. Hoy tú estás hablando justamente de profundizar en el Telecán, ¿no? Y en esta zona. Cuando vemos, digamos, las diferencias en esquemas de integración, por ejemplo, que se dan en la Unión Europea, y vemos ahora los riesgos inclusive de que sobreviva, ¿no? Hay quien diría, bueno, pues integrarnos entonces, ¿qué tanto? Si esa es la opción, y si cuenta con quién te integras. Te lo pregunto nada más porque también hay los que jalan hacia el Cono Sur, ¿no? Y entonces decir, integrarnos hacia el Mercosur. O sea, ¿importa con quiénes? Desde luego que importa con quiénes, lo vemos patentemente ahorita en Europa. No es lo mismo hacer una zona de integración de 3 países en donde las reglas de cómo te vas a comportar en el futuro son pues muy claras, muy preestablecidas, y dentro de las que se deben de incluir desde luego la parte macroeconómica de estabilidad, y en donde México, Canadá, y yo no diría Estados Unidos, pero desde luego México y Canadá tienen un comportamiento ejemplar y que les afecta a las 3 economías en conjunto, que hablar de un proceso de integración de 17 o de 22 países al mismo tiempo, en donde la probabilidad de que uno se comporte mal es altísima. Lo vemos en el caso de Grecia, de España, de Irlanda, de Portugal, y yo no me quisiera imaginar qué podría pasar en términos de esa cosa sagrada que consideran los países latinoamericanos como autonomía de decisión en la parte monetaria o fiscal, frente a países como Venezuela o como el propio Perú, que son países que se pueden comportar bien, Perú, Chile, pero vis a vis otras economías en donde están acostumbrados a un trato diferente. Yo te diría hasta manoseo de la parte macroeconómica que no necesariamente puede ser benéfica para México en el mediano y largo plazo. Recordamos el caso de Mercosur, cómo manejó su tipo de cambio Argentina, o la discusión ahora sobre su nivel de inflación. No me quiero imaginar que estuviéramos integrados. Pero a ver, te pregunto, lo de América Latina es más retórica política que integración económica. Si uno ve los grandes balances, los intercambios que México tiene con, por supuesto, Estados Unidos, por supuesto, China, de la que se habla poco, y me gustaría que más adelante habláramos un poquito de ese tema. Tenemos relaciones con Europa que no dejan de ser marginales respecto al gran monto, pero con América Latina es bastante menor, ¿no? Es menor, y mira que tenemos tratados de libre comercio con Chile, tenemos tratados de libre comercio ahora con Perú y desde luego con Colombia. Es menor en porcentaje, pero es un comercio que ha venido creciendo a través del tiempo. Siempre va a ser pequeño porque el comercio con Estados Unidos también lleva una dinámica de crecimiento. Estamos hablando de un comercio pues que representa aproximadamente el 7% de nuestro comercio total, sumadas importaciones más exportaciones. 7% de toda América Latina. Toda América Latina en su conjunto, y países más, países menos. El problema es que ese 7% hace 10 años era una cantidad pequeñísima de dólares. Hoy ese 7% ya empieza a ser un mercado, digamos, atractivo para ciertas empresas. Yo no lo desdeño, desde luego. El libre comercio, mientras más regiones del mundo, mejor en términos de la diversificación de oportunidades, no solamente para exportar, sino para poder importar en las mejores condiciones buenos insumos que se puedan proveer ahí. No podemos desdeñar el cobre de Chile, sin duda alguna, y eso le beneficia a ciertas empresas mexicanas para luego poderlo transformar y ser competitivo a nivel internacional. El problema de fondo ahí es no tanto esa dinámica de crecimiento, sino lo que se pueda derivar en términos de un mercado verdaderamente común. Es muy difícil poder imaginar un mercado común hacia abajo en tanto haya reglas diferenciadas, mientras que para el norte, en términos de perspectiva de crecimiento, es realmente fácil imaginar si nos quitamos ciertos tabús. Ellos, los norteamericanos, y nosotros. Ellos en la parte migratoria, nosotros en términos de la inversión en ciertos sectores específicos. Sí. La parte, justamente, tenemos intercambio libre de bienes y servicios y queda siempre cojo, ¿no? La parte de intercambio y flujo de personas, ¿no? La parte migratoria. Claro.
¿Qué perspectivas hay en ese sentido? Mira, difíciles, la verdad de las cosas es que políticamente en Estados Unidos va a ser muy difícil que el discurso cambie en el corto plazo, no importa si ganan republicanos o demócratas, eso no tiene sentido, pero desde el punto de vista económico, la mesa sigue ladeada, a favor de que los mexicanos migren hacia Estados Unidos. Se ha reducido en los últimos años, no cabe la menor duda, pero mientras la mesa esté desnivelada, y me refiero básicamente a las remuneraciones relativas entre México y Estados Unidos, y se riega la melaza corre, independientemente de que haya trabas o no, y les beneficia a ambas economías, y mientras más transparente pueda ser, yo creo que el ejemplo más claro es el tratado migratorio que tenemos en la parte agropecuaria con Canadá, que ha sido increíblemente benéfico para los canadienses y para los cerca de 60,000 mexicanos que van todos los años, trabajan en Canadá con todas las prestaciones y regresan. Es un mercado informal, ¿no?, en lo laboral. Lo haces formal y le das todas las prestaciones, les das seguridad, y digo, entendiendo que el intercambio comercial y la demanda que hay con Canadá es mucho menor que con Estados Unidos, pero la migración promedio de mexicanos hacia los Estados Unidos no es increíblemente más grande, es 6 veces más que esos 60,000, son 360,000 al año, y lo puedes regular de una manera que sea benéfica para ambas partes. Claro, y el sector servicios lo requiere. Me gustaría volver sobre el tema de América del Norte en el próximo bloque. Nada más déjame avanzarte una cosa que se está empezando a discutir. Esta idea del TPP, o sea, integrarnos más hacia el Pacífico. Y México ha arriesgado esta idea de que nos conviene integrarnos como con la parte de los países latinoamericanos que lo están haciendo bien, y casualmente son los pacíficos, ¿sí? O sea, Colombia, Perú y Chile. ¿Te hace sentido a ti esa estrategia, esta idea de que tenemos que potenciar lo pacífico, la cornisa pacífica? Sin duda alguna, sobre todo por las perspectivas de crecimiento que tiene esa zona hacia adelante y los escasos tratados de libre comercio que tenemos con la parte asiática. Ya tenemos consolidado un eje económico con Chile, Perú y Colombia, por el lado de América, desde luego con Estados Unidos y con Canadá. Nos falta consolidar, salvo el tratado de libre comercio con Japón que tenemos, el resto de los países asiáticos, de donde va a venir, no cabe la menor duda, una muy buena parte del crecimiento mundial y del comercio específicamente. Más vale que lo hagamos con reglas transparentes y no como estamos ahorita, que eso sí definitivamente no puede seguir. Tiene lógica pensar en una línea así de Pacífico, y casualmente en el lado atlántico están Venezuela, Brasil y algunas otras economías. Con algunas competimos y con otras rivalizamos. Sin duda alguna tiene una lógica que yo creo que trasciende la parte económica y que tiene que ver muy cercanamente también con una parte política de países que no necesariamente le quieren entrar al Mercosur, como es claramente el caso de Chile o el caso de Perú o el caso de Colombia, y que pueden tener intereses diferenciados y con los que, independientemente de que nos parezcamos en ciertas cosas, en estabilidad macroeconómica, en una serie de factores, yo te diría hasta étnicos, simplemente el hecho de armar un eje completo económico nos permite aprovechar esas pequeñas diferencias, por mínimas que sean, para complementar las economías en su conjunto y generar dinámicas de crecimiento importantes vis a vis un bloque asiático que es un monstruo. ¿Les parece si hacemos una pausa y seguimos platicando de esto al regreso? Dos de los importantes tratados comerciales que ha firmado México son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea del 2000. México forma parte del G20 o Grupo de los 20, el foro más importante de cooperación en las áreas más relevantes de la agenda económica y financiera internacional. Seguimos platicando con Ernesto Cervera, Leonardo, de la inserción de la economía mexicana en el entorno global, y comentábamos, Ernesto, de digamos, la vocación que quizá tendríamos más hacia el Pacífico, hacia mirar hacia Asia, valga la redundancia, y las implicaciones geopolíticas que eso tiene, y que me gustaría tu punto de vista sobre eso. Sí, desde luego, si tú tomas América Latina en su conjunto, desde México hasta la Patagonia,
siempre ha habido una disputa por cuál es el país dominante, y ahí México y Brasil desde hace muchísimas décadas han disputado esa dominancia. El parteaguas, sin duda alguna, es el ingreso de México al tratado, al TLCAN con Estados Unidos y Canadá, en donde de alguna manera los países latinoamericanos se sienten traicionados, es decir, México ya escogió un modelo de desarrollo diferenciado, y es precisamente también cuando Brasil empieza a tomar un poderío económico muy relevante. Lo que es curioso es que eso, precisamente por lo que les decía, no solamente es la parte económica, son todas las decisiones políticas que se llevan en todos los foros multilaterales. México y Brasil se han disputado y han cooperado en algunos, pero la historia reciente es más bien de votaciones en contra, y es como un patrón consistente. Cuando vino, por ejemplo, la decisión de Naciones Unidas de abrir el Consejo de Seguridad, se abrieron 5 puestos más, 1 para cada continente, y a la hora que vino la decisión de quién para América Latina, México dijo yo, y Brasil le dijo, no, tú ya estás en América del Norte y tu asiento se llama Estados Unidos. Eso está muy claro. Y el discurso lo han comprado algunos políticos mexicanos. Ah, claro, claro. Y más allá de dientes para afuera, decir nuestros hermanos latinoamericanos, la verdad es que hay intereses económicos y hay intereses políticos muy importantes. Brasil votó en contra de Agustín Carstens cuando se postuló para director gerente del Fondo Monetario Internacional, votó en contra de Julio Frenk para ser director gerente de la Organización Mundial de la Salud, y en fin, hay una serie de decisiones que se van tomando y en donde sí es importante tener relaciones económicas, relaciones geopolíticas, que son históricas y son añejas con América Latina, y que de alguna manera nos seguimos disputando y nos seguiremos disputando con Brasil en el transcurso de los próximos años. Así es la balanza de poderes. Supongo que es normal, pero más allá de rivalidades históricas y alguna, digamos, lógica política que impulsan los brasileños. Claro, dicen que nosotros somos América del Norte y pasan bajo prudente silencio que ellos tienen relaciones con China de primer orden, que no son latinoamericanos, pero no importa. A la hora de decir que ellos son los más latinoamericanos, lo son. Pero a ver, la apuesta del TPP. Dice el Departamento de Estado que hoy por hoy es la concepción más importante que hay de tratados de libre comercio, los llaman de la siguiente generación, incluye propiedad intelectual, etcétera. Y en México, ha dicho la Secretaría de Economía, nos tenemos que subir ese carro, nos tenemos que subir ese barco, porque la lógica de la competitividad hoy es de toda la cuenca. ¿Tú coincides con esa visión? Yo creo que hay que hacerlo, pero con mucho cuidado. Hemos sido increíblemente rápidos en tomar decisiones de apertura. La mayor parte de ellas, salvo el TLCAN con Estados Unidos, ha sido sin, no quisiera decir anuencia, pero sin siquiera platicarlo con el sector privado, y ha generado trabajarlo y decir por dónde sí, por dónde no, cómo hay que cuidarnos, cuál es la posición relativa, qué sectores hay que cuidar, qué espacios y qué periodos les vamos a dar. Eso se cuidó mucho en el Tratado de Libre Comercio, y hubo sectores que se abrieron hasta 15 años después, especialmente los agropecuarios. En el resto de los sectores ha sido un poco a rajatabla y sin el consentimiento. Y yo creo que un tratado de esta naturaleza como el TPP, sin duda alguna tiene que tener una participación muy importante de los empresarios en México. Es un empresariado que sí exige 2 cosas fundamentales: que se les tome en cuenta para este tipo de decisiones, lo claman todos los sectores, desde el agropecuario, el manufacturero, el de servicios, todos, absolutamente. Y número 2, que sea bajo estrictas normas de reciprocidad. Entrar a un TPP implica muchos países, no necesariamente todos alineados y no necesariamente todos comportándose bien. Y eso tiene una connotación muy importante. Si hay algún tipo de país específico que empiece a hacer trampa, y está una ruleta donde hay muchos tabúes. Exactamente. Y entonces tú necesitas tener mecanismos para defenderte de esos tabúes de manera muy específica, y al mismo tiempo estando en un tratado del que no hay que estar. Yo estoy absolutamente convencido que sí hay que estar bajo una norma muy estricta de ser muy cuidadosos hacia adelante. Y el andamiaje institucional justamente nos da para eso, lo que tenemos construido hasta ahora, mucho de ello viene precisamente de la negociación. Desafortunadamente no, yo creo que hay que fortalecer instancias que sí están ahí, que hacen su trabajo literalmente como pueden, porque son muy poquitos, y lo que se viene hacia adelante es cada vez un mayor nivel de globalización, de interacción, precisamente con este tipo de países, en donde tienes que responder muy rápido.
y frente a una demanda de dumping no te puedes tardar 1 año y medio, porque en 1 año y medio pulverizas sectores de actividad completos frente a países que están haciendo trampa. Tienes que reaccionar mucho más rápido. Para eso necesitas muchísimo más gente, de un nivel de preparación muy elevado, que puedan estar no solamente monitoreando, sino recibiendo precisamente todos los mensajes que manda el sector privado. Ahí la inversión es importante, al igual que, por ejemplo, en materia de competencia económica, puedes tener el andamiaje legal, pero el institucional tiene que ir de la mano precisamente para responder rápidamente. No quiero jugar ni pecar de ingenuo, y menos contigo, doctor. Se supone que un país idealmente, cuando, digamos, fija sus objetivos, dice, a mí me interesa en los próximos años estar en esta región, me interesa formar parte, por ejemplo, de Norteamérica, invierte en infraestructura para garantizar que eso sea una realidad, en sus recursos humanos para que se integren a eso. Tengo la impresión de que esta idea de la planeación, en el sentido así más amplio, la hemos perdido de vista. Por ejemplo, no sé qué trabajo en el Plan Nacional de Infraestructura se haga pensando en decir, a ver, queremos integrarnos más a América del Norte, por tanto vamos a gastar en tener ferrocarriles, aeropuertos, en fin, toda la infraestructura, o vamos a formar más ingenieros, o en los temas en los que seamos competitivos, de tal manera que en 10 o 15 años seamos tremendamente competitivos. A veces tengo la impresión, doctor, que estamos al pairo, o sea, literalmente así, pues mire para dónde vaya la corriente, y si va bien, bendito sea Dios, y si no, pues Dios nos ampare. No, Leonardo, no es una pregunta ingenua de ninguna manera. Yo creo que tocas un punto medular. En México el único instrumento de planeación que tenemos es, yo te diría, el Plan Nacional de Desarrollo. Al día siguiente que se publica, que es legalmente 1 año después de que toma posesión un presidente, es letra muerta, nadie le hace caso. No marca los trazos que debe tener un país en un periodo suficiente de tiempo, de aquí al 2020, al 2030, al 2050, y literalmente, y durante los últimos 80 años, literalmente, hemos sido vaivenes sexenales. No tenemos un ministerio de planeación, como lo tienen prácticamente todos los países del mundo, en donde se fijen precisamente estas normas de para dónde queremos jalar, no solamente del sector público, del sector privado. No tenemos una Friedrich Ebert Stiftung alemana, no tenemos una John Hopkins como la americana, no tenemos una Getulio Vargas como la brasileña, que estén marcando desde el punto de vista independiente del gobierno para dónde debe de ir un país. Por alguna extraña razón cultural estamos reñidos con la planeación, y eso nos toca fibras muy sensibles. Por una parte, todo este desarrollo dicotómico que ha tenido el país en términos de desarrollo urbano y rural, porque no hay un sistema de integración. O sea, confundimos el desarrollo urbano con la vivienda, que son dos cosas completamente diferentes, y estamos en pañales frente a lo que está haciendo en el mundo. Pero en el otro punto fundamental es que también por una cuestión cultural nos impide escoger. Le tenemos un pánico terrible a escoger, porque la infraestructura no se debe hacer así nada más. Hagamos ferrocarriles. China tiene generada una infraestructura específica para ser los campeones de manufactura ligera en el mundo. India ha generado una infraestructura específica completamente diferente de la de China para ser los mejores en servicios de valor agregado. Brasil ha generado una infraestructura para ser los mejores en agroindustria en el mundo. Y en México hemos generado una infraestructura, pero no sabemos ni para qué. Sí tenemos una infraestructura, no cabe la menor duda. Me cuesta hasta cuantificarla. De pronto hablan de miles de kilómetros de carretera, y ¿de dónde estarán? ¿A dónde llevan? El Banco de México dejó de producir una cifra que era muy importante para toma de decisiones, que son los acervos de capital del país. El último año que se publicó fue 1972, y la verdad es que lo único que tenemos son cifras anuales del INEGI de inversión fija bruta por grandes sectores de actividad, ni siquiera de manera específica, pero no tenemos una idea de cuánto capital hay en este país. Y parte del capital importante es la infraestructura. Y para dónde la llevamos, y para ver hacia dónde la llevamos, tenemos de saber para qué somos buenos. Y hay muchísimos sectores en los que podemos ser muy buenos, solitos. Ahora sí que por generación espontánea, México se ha convertido en uno de los principales productores automotrices, con todo lo que implica ser un gran productor automotriz, porque necesitas capital humano de primera, necesitas infraestructura, necesitas conocimiento y necesitas inversión. Pero no por una decisión de apoyar una cadena productiva en su conjunto. Pero pues tenemos recursos naturales para ser los campeones del turismo, para no recibir 20 millones de turistas, sino 70 millones de turistas al año, para ser los campeones de la logística. Hombre, está México quiere decir Mexicoatl, el ombligo de la luna, y ahí nos pusieron.
hay países del mundo que darían la mitad de su territorio por 1 kilómetro de frontera con los Estados Unidos. Nosotros tenemos 3,000, así nomás. Por medio metro de costa, doctor. Sí. Tenemos costas hacia el Atlántico, podemos comerciar con Europa, tenemos costas hacia el Pacífico y somos puerta de entrada de América Latina. Debiéramos de ser los campeones de la logística. Y bueno, te puedo decir, de la agroindustria, también tenemos zonas del país que se pueden desarrollar. Pero más allá de decirte una lista larga de todas las cosas que sí podemos hacer, habría que tener el sentido de desarrollar una política específica para hacerlo. No dejar, porque también en México, pues por azares del destino, también es un tabú decir política industrial. La mejor política industrial es la que no existe, nos lo hemos aprendido. Sí, es un anatema. Y para hacer política industrial, no me refiero a los subsidios que vimos en los 60s, no me refiero a proteccionismo, me refiero a trazar el rumbo de para dónde queremos ir. Entiendo. Y este problema de falta de definición de la vocación que tenemos, ¿no? Quizá un poco incluso dado por la abundancia que tenemos de recursos y de posibles nichos en los que pudiéramos actuar, también incide en no preparar a la gente, ¿no? Y a los recursos humanos que tenemos para estar al nivel de competitividad internacional, ¿no? Ese es un divorcio clarísimo que existe en este país desde hace mucho tiempo. En una muy buena cantidad de países, en economías emergentes y desarrolladas, la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo son una y una sola. Porque tú estás preparando a la gente precisamente para los mercados laborales. Aquí en México ni se platican la Secretaría de Educación y la Secretaría del Trabajo, y no se toman en cuenta precisamente estos factores para ver qué está pasando con la industria. Somos de los países que tienen menor intervención del sector privado en la determinación de qué es lo que se enseña en las universidades, y ahí hay un potencial gigantesco por desarrollar. Se requieren 2 para bailar tango, y en una reforma laboral educativa necesariamente tenemos que contemplar las 2 cosas, si no quedaremos mancos hacia adelante. Yo creo que es un gran tema. Hace algunos meses, 1 año y piquito, estaba en una mesa con el expresidente de Bolivia, el presidente Mesa, y decía, ya quisiera yo que esos males que tiene México, una frontera con los Estados Unidos, o las costas que tiene, que Bolivia sigue pugnando por una salida al mar, la tuviéramos nosotros. O sea, Bolivia decía eso. Pero bueno, es un tema que a veces se nos va. Te propongo que hagamos una brevísima pausa, regresamos al bloque final, estamos conversando con el doctor Ernesto Cervera. Volvemos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México está lejos de ser afectado por la crisis que viven países de Europa como Grecia y España. La economía mexicana creció 4.6% en el primer trimestre de este 2012, dato superior a lo previsto por analistas y autoridades. Bueno, y regresamos a este último blog. Estamos hablando de la inserción de México al mundo con el doctor Cervera. Has puesto un montón de temas sobre la mesa, cada cual más interesante, pero estamos dejando de lado el dragón. En los últimos años, China, hace algunos meses tuve la ocasión de ver una presentación que tú hacías. China ha aparecido en la, digamos, escenario mexicano sin que se sienta, y tengo la impresión de que sin que sepamos qué queremos de ellos. Cuéntanos cómo ha cambiado esto y qué deberíamos hacer con China. ¿Cómo lo ves? Mira, es muy clara. La irrupción de China en el mercado mundial es en el 2000, y todo el mundo tiene la percepción de que la irrupción de China es vinculada fundamentalmente con Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. La irrupción de China en el mercado mundial es con todos los países que se dejan. ¿Es nuestro segundo socio comercial? Ya es nuestro segundo socio comercial desde hace mucho. Empezó exportándonos en el 2000 $4,000 millones. ¿Vamos en 36 o cuándo vamos? Ahorita estamos arriba de $50,000 millones. Sí, claro. En el 2011 fueron más de $50,000 millones y en el 2012 nos van a exportar todavía más. Y uno tendería a pensar que, bueno, pues nos exportan baratijas y cosas chiquitas y juguetitos. Más del 80% son de la metalmecánica. China es un país que sí ha cambiado, son altamente competitivos en manufactura ligera y está interconectado con muchísimas cadenas productivas nacionales y ha desplazado a muchísima producción nacional, no cabe la menor duda.
Esto va a seguir así. Digo, nosotros también les exportábamos en el 2000 aproximadamente 200 millones de dólares, ahora les exportamos 4,000 millones de dólares, pero pues la balanza comercial entre México y China es negativa en aproximadamente 46,000 millones de dólares. Es sin duda alguna, si tuviéramos que definir asimetría, pues nada más tendríamos que poner esa gráfica, con eso es más que suficiente. Sí crecemos en términos muy paulatinos para un mercado del tamaño y la potencialidad de China, y ellos han crecido y inundado prácticamente todas y cada una de las ramas manufactureras sin ningún problema. No quiere decir esto que vayamos a pararlo, hay que aprovecharlo. Y sin duda alguna, si tenemos que hacer un tratado de libre comercio, puede ser en el marco del APP, del TPP, de literalmente lo que quieras, pero lo que no podemos es no establecer reglas claras con China, con un país de esa naturaleza, con la importancia que tiene ya para la economía mexicana en términos de las importaciones y con la dinámica y las implicaciones que pueda tener sobre cadenas productivas muy específicas para la economía mexicana. Te menciono un ejemplo. ¿Somos muy buenos para producir coches? Sí. ¿Qué se requiere para producir coches? Se requieren plásticos, se requiere acero. China producía en el año 2000 el 15% del acero mundial, exactamente lo mismo que producía la suma de México, Estados Unidos y Canadá, 15%. Hoy la suma del acero que produce México, Canadá y Estados Unidos es el 5% del total mundial. China produce el 65% del acero del mundo. Y eso implica una suerte de estrategia, no solamente hoy, sino hacia el futuro. Porque si tú quieres producir coches competitivos, vas a tener que depender del acero y del plástico. ¿Y quién tiene el acero? Lo tienen los chinos. Entonces, nada más hay que tener cuidados, porque cuando eres bueno para un sector en específico, el caso automotriz para México, tienes que también asegurar la proveeduría en el mediano y en el largo plazo. Y ahí, sin duda alguna, se puede reñir con ciertas visiones del gobierno de decir, pues que nos traigan el acero más barato del mundo, el cual es hoy precisamente el chino, y bajemos los aranceles y no nos importa que pase con toda la cadena productiva en su conjunto mientras podamos hacer los mejores coches al mejor precio. Pero ¿qué pasa en el mediano plazo? Cuando te digan, ¿sabes qué? Ya no te voy a exportar acero, mejor te voy a exportar coches. ¿Y cómo le haces? Entonces hay que ser cuidadosos en eso, y para eso un tratado de libre comercio, o cuando menos reglas claras en un acuerdo comercial con China, es fundamental. Oye, ¿y hay la anuencia del sector privado mexicano o también aquí, bueno, como en muchos otros casos, o pienso en el caso de Brasil, en que claro tienes intereses encontrados y digamos en el caso de China? Siempre va a haber intereses encontrados, eso es muy claro. Pero yo creo que los empresarios mexicanos desde hace un buen rato se dieron cuenta que es preferible las reglas claras, su participación en las decisiones de un tratado de libre comercio de esta naturaleza, a que les avisen nada más que ya nació el niño. Y es un hecho consumado. Es un hecho consumado. La globalización es un hecho y muchas empresas mexicanas han demostrado que frente a esa globalización no solamente pueden sobrevivir, sino pueden competir y pueden crecer. México sí es una economía compleja y lo hemos observado del 2011 y lo que va de 2012 con un potencial para competir, inclusive con los chinos en sectores muy específicos. Hay que consolidarlo hacia adelante, no cabe la menor duda, con varias decisiones. Reglas claras, eso, ¿no? Pero sabemos que no todos respetan las reglas claras. China es un país que claramente no las respeta en términos de los subsidios implícitos que da, que otorga, y a eso sí se opone el sector privado, y a esta parte de no solamente los subsidios, sino de decir, yo le entro a un tratado de libre comercio, perfecto, en donde China te pueda exportar todo, pero yo te voy a poner barreras a que tú me exportes lo que sea. Eso no se vale. Esa reciprocidad sí no la queremos. Ya. Ernesto, ¿qué hacer con América del Norte? A ver, en los últimos años hemos tenido un auge, ya lo decías tú en el primer bloque, del comercio, inversiones, también nos ha ido bien. Sin embargo, políticamente podríamos decir que es un desastre. Vienen campañas en los Estados Unidos y todo el mundo hace campaña contra el TLC, ciertamente va bajando. El espíritu trilateral se nos ha debilitado porque Canadá va por su lado, pero decías tú en competitividad.
No hay duda que la articulación México, Estados Unidos, Canadá es una región eficiente. Está el caso del sistema, del sector automotriz, sí, que tú referías, pero no, digamos, genera más aliento, no genera más, digamos, esta idea de que estamos en el mismo barco, nos interesa defender lo mismo. Y no lo sé, en el futuro, ¿cómo verías hacia dónde se debería mover eso? Y aprovecho para meterte el tema, ¿deberíamos abrir nuestro sector energético? Yo no tengo duda. Yo creo que sí hay que abrir nuestro sector energético. Con una lógica norteamericana. Con una lógica norteamericana, sin duda alguna, pero con una participación privada, nacional y privada ahora sí que de donde venga, para potenciar lo que tenemos ahí enterrado y que simplemente se va a quedar ahí enterrado si no lo sacamos nunca. Pero más allá de solamente el sector energético, yo creo que hay objetivos muy explícitos, al contrario de México, por parte de Estados Unidos, sobre los cuales México juega un papel fundamental. Estados Unidos bajó la participación de sus manufacturas en los últimos 20 años de 20% de su PIB a 12% de su PIB. Es una caída brutal. Muy fuerte. Muy fuerte. Y todo el mundo tiene la concepción de que es industria que se vino a México. Poquitito. En realidad se fue a Asia. Y sabemos todos que se fue a China de manera muy específica. Ahora tienen ellos el objetivo de levantarlo de 12 a 16. La única manera de que lo puedan hacer es con México adentro. De otra manera va a ser imposible que lo puedan hacer porque no les da la competitividad. O sea, ¿somos indispensables en la ecuación de competitividad? Lo digan o no, lo reconozcan o no. O lo queramos nosotros o no. O lo queramos nosotros o no, políticamente. Porque hay mucho complejo también de este lado, ¿no? Claro, sí. Bueno, nosotros hemos hecho muchas encuestas en el transcurso del tiempo y si le preguntas a un mexicano, ¿te sientes más latinoamericano que norteamericano? Evidentemente la mayoría abrumadora dice latinoamericano. Pero no sabes cómo se ha movido en el tiempo. Y estamos a un tris de que la cosa se revierta y nos sintamos más norteamericanos que latinoamericanos. Yo creo que es evidente y es una necesidad, un proceso de mucho mayor integración. Y ha permeado. México tiene que invertir brutalmente en infraestructura de todo tipo para irnos pegando. Y en ese contexto se van a ir nivelando en el transcurso del tiempo. Prácticamente, como se ha dicho, todas las agencias pronosticadoras del mundo ubican a México dentro de las 7 primeras economías del mundo y para eso hay que cambiar ciertas reglas. Una de ellas es cómo nos vinculamos con Estados Unidos más allá de los bienes, en la inversión, en la migración, en el transporte. Ahí te va otro ejemplo. Un contenedor que viene de Shanghái a Nueva York, entrando por Long Beach, pasa 3 inspecciones. Un contenedor, el mismo, con la misma carga, que va de México a Toronto, pasa un poquito más de 160 inspecciones. Madre mía. Y somos una zona económica referenciada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que integrarnos para hacer las cosas que fluyan, que verdaderamente podamos hacer. ¿Eso no era misión de ASPAN? Pues ¿no se supone que iban a derribar todo eso? Pues mira, se va quedando la inercia burocrática. No solamente la inercia burocrática, la resistencia, la parte de violencia, la parte de los carteles, de seguridad. 2011 cambió radicalmente las cosas entre México y Estados Unidos y desde luego también con Canadá. 2001 y 2011. Pero lo que no puedes concebir es que ese contenedor que venga de China y pase hasta el otro lado de Estados Unidos, pase 3 inspecciones entre una zona que está integrada. Hay que esmerarse, Verónica, en que algo funcione tan mal, ¿no? Bueno, sí, parece que realmente está hecho hay que hacerlo. Oye, y en este escenario, ¿qué papel juegan de nuestro lado las reformas estructurales, ¿no? Las famosas reformas que por una u otra razón no hemos sido capaces de sacar. Mira, son fundamentales, no cabe la menor duda. Yo estoy convencido, porque lo hemos visto en el mundo entero, México, para poder alcanzar ese potencial de crecimiento, necesitaba 3 cosas. 1, estabilidad macroeconómica. Llevamos más de 15 años siendo estables y lo mejor del caso es que ya nos la creímos nosotros y ya nos la creyeron afuera. Hoy somos catalogados como la economía emergente y me refiero a las 8 principales, los BRICS más Corea, Indonesia, Turquía y México como la más estable de todas macroeconómicamente. 2, un mercado interno respetable. Ya tenemos un mercado interno respetable, ya son 17, 18 millones de familias de las 29 que tenemos con un poder adquisitivo que demanda y que empuja, no solamente bienes y servicios, sino educación y demanda de servicios de salud y es una clase media pujante. Y 3, necesitamos algo que detone el crecimiento. En un principio fue el Tratado de Libre Comercio y se detonó, hoy necesitamos otras cosas para hacer más ágiles los negocios. Si se dan esos cambios estructurales,
con un sentido de planeación para ver para dónde jalamos como país, yo no tengo duda de que el PIB per cápita en México se pueda duplicar en 6 años. Duplicar. ¿Y quién no quiere vivir en México con $20,000 por habitante año? Claro. ¿Y cómo, digamos, salir de esa especie de techo que tenemos en materia de inversión? Te he leído y he oído algunas de tus presentaciones diciendo, a ver, para cada país el tamaño de su crecimiento es fundamental. Hay algunos que pueden decir, yo puedo dar el lujo de crecer el 3, otros el 8. Depende de también cómo vaya evolucionando tu sociedad. Nosotros sabemos que tenemos que crecer en torno al 6 o al 7% y nos haría falta una inversión importante. Sí. De no sé, 20 y tantos puntos del PIB. Yo veo que desde que se compró, cuando Citi compró Banamex, que llegamos al tope de $25,000 millones de inversión extranjera directa, no hemos logrado pasar esto. De hecho, en el último trimestre se nos cayó y estamos en magnitudes, y mira que la economía mexicana es mucho más grande que la chilena, pero digamos similares a las que trae Chile. 19,000, 18,000 millones de dólares. Y eso es considerando reinversiones. ¿Para que crezca el país? No, bueno. Parece mentira que con tantas ventajas y con el tamaño de la economía no logremos romper eso. Mira, hay varias cosas que nos detienen y una de ellas es cómo logramos la estabilidad. Cuando estabilizamos las finanzas públicas, bajamos el déficit público, lo hicimos bajando el único gasto que no tiene padrino en México, que es el de inversión. Y le tumbamos 7 puntos del Producto Interno Bruto al gasto público, lo bajamos de 30 a 22% y fundamentalmente fue gasto de inversión. Sí, estabilizamos las finanzas públicas, pero nos dimos un tiro en el pie porque el gasto en infraestructura y en inversión es lo que más potencia tu crecimiento hacia adelante. 2, nos juntamos vía el Telecan con Estados Unidos. Y para ellos crecer al 3% está a todo dar, es motivo de fiesta. Sí, pero para nosotros crecer al 3% es como si fuéramos a un funeral. Necesitamos crecer al 6% para generar 1.2 millones de empleos por año. Y tercero, corregimos el balance privado de endeudamiento. La deuda privada llegó a ser casi 100% del PIB, hoy es 35% del PIB, el endeudamiento privado. ¿Y cómo lo hicimos? Pues no prestando. O si no tenemos un sistema financiero que le preste al sector privado, pues no se puede crecer. Entonces tenemos que cambiar esa parte, no cabe la menor duda, para potenciar el crecimiento. Pero ¿cómo hacer para que la inversión extranjera venga? No vamos a inventar el agua tibia, el recetario está ahí muy claro, tienes que respetar la ley, porque a las empresas extranjeras les importa muchísimo que se respete el orden. La legalidad. La legalidad, sin duda alguna. Pasa lo de Cristina Fernández. Sí, por ejemplo. 2, necesitas que les sea atractivo en términos de hacer negocios, facilitarle las cosas, no impedírselas, no sobreregular. Y en México tenemos, eso sí, el campeonato mundial de la sobreregulación en el mundo, no cabe la menor duda. Quieres enfrentarte a una regulación importante en todos los ámbitos, federal, mucho menos, pero estatal y municipal, hombre, para establecerte en México, sí es un viacrucis, es terrible. Y desde luego tienes que cambiar esta parte de que se aseguren que es una cosa de largo plazo. No vienes a invertir a México como las maquiladoras que se fueron en el 2000. Vienes a México para tener un patrón de expansión y un periodo muy largo de tiempo porque te conviene, no porque estás aprovechando una circunstancia coyuntural. Y eso implica los tratados de libre comercio, las reglas establecidas de largo plazo. Todo eso. Absolutamente todo. Tenemos una ventaja generada, que ya llevamos 15 años y ya nos creyeron la estabilidad. Tenemos una ventaja enorme, que tenemos un mercado interno atractivo para la inversión. Tenemos que cambiar pocas cosas, pero son fundamentales. Si no las cambiamos, seguiremos creciendo lo que nos da la estabilidad macroeconómica. 3% por año y la economía estadounidense. Que ya vimos que es requisito necesario, pero no suficiente, ¿no? Requisito necesario, pero no la podemos perder, ¿eh? Sí, sí. Si perdemos la estabilidad macroeconómica, se van muchísimas cosas, pero no es suficiente para crecer al 6. Así es. Pues Leonardo, qué gusto volver a estar aquí contigo. El gusto es mío y un placer tener al doctor. Es un gusto para mí, al contrario, gracias por la invitación. Por haber estado con nosotros en Evolucionando. Gracias, Ernesto. Verónica, nos vemos aquí la semana próxima. Con todo gusto. Muchas gracias por habernos acompañado. Según especialistas, México se convertirá en la 7ª economía más grande del mundo en 2020. Páginas de Consulta Económica de México. Secretaría de Economía.
www.economia.gov.mx. Banco Mundial, www.bancomundial.org. Grupo de los 20 o G20, www.g20.org. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.